¿Quieres contar? ¿Qué ha pasado? Es que no quiero que... Odio llorar y que me vean llorar. Lo odio, pero estoy destruida. O sea, me siento irrespetada. No podemos bajarnos en el lado de Mauritania tampoco y nos acaban de botar de Senegal. He said he's going to charge you €100 per person. Qué locura. ¿Vieron cómo estaban arrastrando a ese tipo cuando nos estaban metiendo para la parte de atrás de esta casa? Volvimos a Mauritania. Ahora les cuento todo, pero qué desastre, tengo que pagar el teléfono. Buenos días, locos. Ya nos despertamos, seguimos acá en la habitación del hotel. Tuvimos que separar el grupo porque, como les comentamos ayer, el problema principal era los pasaportes venezolanos y Cristian y Tom decidieron irse hoy cruzando la frontera por tierra porque también era más económico. Nosotros estamos esperando que el guía los lleve a la frontera y vuelva para llevarnos hasta la capital y tomar nuestro vuelo. Ya compramos los tickets, fueron $250 aproximadamente cada uno y sale a las 8 de la noche. Así que bueno, tenemos bastante tiempo, estamos relativamente confiados, aunque se ha estado tardando mucho el guía con Cristian y Tom en la frontera, por lo que digamos que estamos empezando a preocuparnos un poquito. Además, no hemos desayunado y ya es casi el mediodía y bueno, al ver las condiciones de este hotel no queremos ni preguntar si tienen comida acá porque es una locura. Así que nada, deseenos suertes y por acá seguimos informando de nuestra travesía para llegar a Senegal. Ya llegó nuestro guía, ya nos montamos en el carro y estamos en vía hacia la capital. Lograron pasar Cristian y Tom de manera sencilla y efectiva. Realmente el problema era los pasaportes venezolanos con la visa on arrival. Así que bueno, ya estamos más calmados que ayer, más tranquilos. Y nada, solamente nos toca rodar un poco y conseguir nuestro objetivo del día de hoy. Otro dato curioso de Mauritania, miren, el nombre debajo de la Coca-Cola está en francés, pero luego toda la información atrás está en árabe. Estas son las dos lenguas oficiales del país, pero es raro que las mezclen las dos dentro de una misma lata. Miren a las cabritas encima de la camioneta. Están vivas, cabe destacar. Sí, están vivas. Aquí les va un resumen de lo que ha sido nuestras últimas horas. En este momento estamos en el aeropuerto, pero para llegar hasta acá pasamos por infinitas alcabalas. Al parecer todas cuando veían nuestro pasaporte decían así como que miren, ellos son los venezolanos, los que rebotaron en Senegal. Todo el mundo se enteró del caso, no sé cómo, me imagino que entre policías se comunicaron y ya la última alcabala fue todo muy sencillo. Al llegar al aeropuerto, cuando ya estamos entrando en migración, el señor no entendía qué estaba pasando, nos repetía, ya su pasaporte está cancelado, no pueden entrar, no pueden entrar. Esto en francés, obviamente no sé las palabras exactas, pero eso era lo que nos quería decir. Por suerte llegó un señor que primero comenzó a hablar francés y no entendíamos nada. Llamamos a nuestro guía para que le explicara el caso. El guía amablemente le explicó todo. Y cuando tranca y vuelve a hablar con nosotros, Emmanuel le preguntó si hablaba inglés y nos dijo que sí. Y terminamos de comunicarnos con él y dijo, miren, ya entiendo su caso, no hay problema, pasen adelante. Y fue como que, wow, Diosito nos puso un angelito allí porque de verdad que nadie nos quería ayudar o nadie se mostraba como muy amable y él literalmente fue lo máximo. Entramos y el señor que nos atendió en migración también fue muy rudo al principio, nos dijo su pasaporte está expirado. Nosotros le explicamos que tenemos una prórroga, el señor salió, fue a preguntarle a alguien, luego volvió, luego vio que la visa de Mauritania estaba cancelada, se volvió a parar, volvió a ir a preguntar, llegó nuestro ángel guardián, le explicó todo, nos selló los pasaportes y estamos aquí felices esperando llegar a Senegal. Todavía falta la última prueba, llegar a Senegal y que nos den la visa, aunque regularmente lo hacen cuando llegas al aeropuerto.
La visa es on arrival, así que estamos con los deditos cruzados, esperamos llegar y una vez que todo esté listo, pues les contamos el final de esta loca travesía de cómo nos deportaron de Senegal, volvimos a Mauritania y volvimos a intentar y entramos a Senegal. Hay que proclamar las victorias y bueno, dale. Dale con todo. Dale con todo. Aquí vamos a tomar nuestro avión en pleno atardecer. Miren qué bonito está el sol, el cielo, todo. ¡Wow! Ok, locos. Actualización de qué ha pasado. Básicamente estamos retenidos en el aeropuerto. Estamos en donde se sacan las visas. Miren, ahí está el letrero. Y básicamente nos dijeron que necesitábamos una visa obtenida en una embajada, no visa on arrival, como dice en absolutamente todas las páginas de internet, incluso en páginas oficiales del gobierno de Senegal. Realmente Ñeñito entró con su pasaporte portugués. Él ya podría salir del aeropuerto y recorrer el país sin problema. Pero yo, al tener solamente el pasaporte venezolano, no tengo esa misma opción. Me dijeron que mi pasaporte es tipo C y que no es posible obtener la visa al llegar acá. Cosa que nuevamente en las páginas web dicen que es todo lo contrario, que es tipo B. Ayer nos dijeron que era tipo B en la aduana, sí. En la frontera, mientras pasábamos todo el problema allá. Y nos dijeron que aquí vamos a poder obtener la visa. Es y increíble. Ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira, quién tiene la razón, porque también les pedimos hablar con un superior y se fueron. No nos dijeron más nada. Sí, es asquerosamente increíble cómo es la corrupción en este país. De hecho, acá primero te sellan el pasaporte y luego te dan la visa, contrario a todo. No he contado eso. Es que Contrario a todos los países. Y cuando llegamos, el tipo de inmigración, de verdad que bien sonriente y buena nota. Bueno, primero me dijeron que necesitaba un código QR en mi carnet de vacunación, cosa que no dan en Venezuela, o sea, el código QR. Entonces me retuvieron hasta el final de toda la fila. Luego el tipo como que se aburrió y nos dijo, váyanse. Ok, cuando llegamos a inmigración, que nos van a sellar el pasaporte, el tipo me dice, son 10 euros tú y 10 euros ella. Y nosotros pensando que era un impuesto, o sea... No, yo realmente pensé que era la visa y dije, ¿será tan barata? Exacto. No sé, no entendía muy bien qué estaba pasando. Les dimos los 20 euros y luego el señor agarró, no sé yo, y se fue. Sí. Y yo, ya voy, la visa. ¿Será que esta es la visa? O sea, estábamos todos confundidos. Al salir de allí viene otra persona que te vuelve a pedir el pasaporte y cuando ve dice, tú necesitas visa. Y yo, sí, ¿dónde se pone la visa? Y nos traen para acá. Sí. Y cuando llegamos para acá, la señora nos ve, me ve el pasaporte a mí y me dice, tú necesitas visa. Sí, y eso está muy difícil. Sí. Y ya nos metieron el psicoterror del sitio. O sea, es una locura el nivel de corrupción. Después un tipo de estos me metió para el baño y me dijo, si me das 400 euros te dejo pasar. Y le dije, olvídate de eso, brother. O sea, olvídate que te voy a pagar, no te voy a dar 400 euros, olvídate de eso. Y luego se salió del baño y ya como que no nos quiso ayudar más. Porque aparte si tú dices, es que me van a poner el asunto legal, igual $400 es demasiado dinero y no los tenemos para gastarlos en eso. Pero ponte que X, porque nos quiere chantajear, nos va a cobrar 20 euros más, $20 más. No, 400 y para algo que ni siquiera va a ser legal porque no nos van a poner la visa que tiene que ser. O sea, un desastre total. Lo mismo que en la frontera ayer, o sea, nos dijeron, mira, páganos y te dejamos entrar y después era que, sin sello de pasaporte, sin visa, sin nada. O sea, un desastre, de verdad que este país es horrible. Ya Tom nos los había contado la primera vez que había tenido muchos problemas de racismo acá porque era blanco y que hasta lo habían insultado por ser blanco literal, pero le estaba dando una segunda oportunidad esta vez, él sí logró pasar,
nosotros, bueno, estamos acá en el aeropuerto y aunque en verdad, les soy sincero, no hemos tenido ningún tipo de problema con racismo ni nada, sí nos han intentado... Sorry, que estaba pasando el tipo de inmigración acá. Como les decía, aunque no hemos tenido ningún problema con racismo ni nada, sí nos han intentado chantajear, nos han robado dinero porque literal el tipo nos pidió 20 euros. Creo Bueno. que vamos a resumirlo un poquito más aquí porque nos da miedo cada vez que pasa un policía. Sí. Pero sí, resume si qué es lo que vas a decir. El resumen es que nos mandaron a dormir aquí, en donde nos ven, o sea, en un banquito. Sin respuesta. Sin respuesta. No sabemos qué pasó, no sabemos qué va a pasar. Y básicamente nos dijeron, si tienes algún contacto en Dakar, dile que él vaya a la embajada y te consiga una visa y te la traiga al aeropuerto. Y es como que, brother, no tengo ningún contacto en Dakar y cómo me va a conseguir una visa una persona ajena a mí yendo a una embajada. Y aparte tardan supuestamente 2 meses. Nada tiene sentido. No. Yo de verdad quiero creer que esta primera impresión no representa el resto del país, que no todos son así. Pero Dios mío, es que una cosa ha sido peor que la otra. Todo lo que hemos visto ha sido un desastre. Sí. Ayer vimos a una persona casi muerta, la gente pidiendo dinero, ahorita en cada parte nos están extorsionando. Sí. Yo de verdad no sé si quiera intentar volver a este país. Sí. Y si se... Y si se preguntan qué vamos a hacer nosotros, pues quedarnos a dormir aquí en el aeropuerto y ya, esperar a mañana. Vamos a conseguir el primer vuelo a Gambia, que es el país vecino, el cual no pide visa para venezolanos. Y tratar desde Gambia resolver algunas otras visas en embajadas y luego volar nuevamente desde Gambia, porque Gambia es un pedacito de país que... Gambia es un país pequeño que está dentro de Senegal. Entonces, para salir de Gambia por carro tendríamos que volver a entrar a Senegal y no queremos volver a entrar a Senegal, ni siquiera consiguiendo la visa en una embajada ni nada. Así que posiblemente volemos a Gambia, ahí nos quedemos unos cuantos días y luego volemos a nuestro siguiente destino acá en África. Que los tampoco mantendremos, sabemos. exactamente, los mantendremos informados. Ahora voy a buscar comida porque muero de hambre. Muero de hambre. Bueno, locos, nos vemos mañana porque yo también estoy obstinadísimo y odio la corrupción, es asqueroso, o sea, me recuerda tanto a mi país, de verdad me da demasiada rabia, pero esto ya es otro nivel, o sea, aunque me recuerda, esto no se compara, los niveles de corrupción acá son de otro nivel. Y en este lugar y de esta manera pasamos la noche. Son las 9:40 de la mañana. Todavía nos queda muchísimo tiempo antes del vuelo y prácticamente aquí no hay ni para comer, ni para cargar los teléfonos, nada. Estamos con la poquita batería que tenemos, bueno, ya yo no tengo de hecho, y esperando que alguien llegue para ir a comer. Ayer tuve que decirle a un guardia que me llevara a algún lugar porque justo aquí hay solo un duty free en donde venden chocolates y ya no tienen más nada, ni perfumes. Entonces me llevó escoltado como a la parte de llegada del aeropuerto y ahí habían restaurantes y bueno, restaurantes como una mini panadería y pueden creer que hasta en la panadería me estafaron. Miren, acá está lo que compré. Es demasiado, parece que es la cultura de todo el país, es una locura. El tipo me dice, no, son 15.000 de la moneda local que son sefardí. Y yo le digo, ok, y le doy la tarjeta, me cobra los 15.000 y cuando me entrega la factura dice 14.000. Y yo le digo, brother, ¿por qué me cobraste 15 si la factura dice 14? Porque claro, todos los productos están computadorizados. Y me dice, no, 15. Y yo, ay, ¿por qué la factura dice 14? Es una factura de 15. Ah, no, me equivoqué. Bueno, agarra un croissant más. Y me lanzó un croissant más en la bolsa, que eran 1.000 más. Y me dio los 15. O sea, es una locura, una locura, señor, una locura. Pero bueno, con suerte en 8 horas que nos quedan más o menos, bueno, un poquito menos, 7 horas que nos quedan, ya salimos de este país y llegamos a Gambia. Pero yo tengo miedo porque yo no sé cómo es Gambia. Y tengo, o sea, yo espero que no sea igual que esto. De verdad, porque si no, qué mala primera vez. Sí, África nos está poniendo a prueba durísimo, pero bueno, de eso se trata, ¿no?
queriendo conocer todos los países del mundo. Nos vamos a encontrar con países maravillosos y también nos vamos a encontrar con unos no tan maravillosos. Y quizás si yo hubiese tenido un pasaporte permitido aquí no hubiese sido tan horrible, pero sí se aprovecha mucho de la gente porque llegandito nos quitaron 20 euros porque sí, ni siquiera nosotros no entendíamos nada. Entonces tengan cuidado si quieren venir a Senegal, muy pendientes. Así es. Así tengan el pasaporte que es para poder entrar, muy pendientes. Así es. Es que bueno, les contamos en un ratico cómo sigue avanzando esta locura de viaje. 1 de la tarde, 3 horas antes de nuestro vuelo. Es momento de otro paso en nuestra aventura por salir de Senegal. Ahora tenemos que ir a quienes nos tienen retenido nuestros pasaportes, hablar con ellos y decirles que nos los devuelvan para poder hacer check-in en el siguiente vuelo. Vamos a ver cómo avanza esta locura de viaje. Pero seguimos acá, miren, solos. Acá. Miren, esto es todo lo de inmigración, las oficinas, todo. Ya recogiendo lo que fue nuestra casita por esta noche, por la noche de ayer. Y sí, no sé cómo va a salir esto ahorita. Deseanos éxito nuevamente. Compramos el vuelo a Gambia y ahorita pedimos nuestros pasaportes para hacer el check-in e irnos y nos dijeron que no nos podían dejar ir, que tenían que llamar al jefe. Ya faltan 2 horas para que salga el vuelo y posiblemente perdamos el vuelo y no nos quieren dejar salir. Acabo de conseguir el número de la embajada de Venezuela acá en Senegal. Voy a llamarlos a ver qué me dicen. A ver, mira, acá está. ¿Y cómo vas a llamar? ¿Tienes cómo hacer la llamada? Sí, tengo una aplicación que puede hacer llamadas internacionales si metes dinero y se llama Text Now. Cuesta 40 centavos de dólar el minuto. Ojalá que atiendan, por favor. Ojalá que atiendan. O sea, literalmente nos tienen retenidos. Ya compramos el pasaje, que fue lo que ellos nos dijeron, y no nos quieren solucionar. El señor salió y nos dijo, ya voy. Y se volvió a ir, sabiendo que el vuelo sale en menos de 2 horas. Estoy ya súper frustrada porque no tenemos a quién acudir. Estábamos atrapados. Manuel intentó llamar a la embajada, no contestaron, el señor volvió a salir. Salimos corriendo para hablar con el señor. Pensé que esto iba a ser más fácil, o sea, ya pensé que en este punto la historia va a ser más fácil, pero no. ¿Quieres contar? ¿Qué ha pasado? Es que no quiero que... Odio llorar y que me vean llorar, lo odio, pero estoy destruida, o sea, me siento irrespetada porque yo no hice nada malo. Yo hice lo que decía la página web, yo llegué hasta acá, lo que dice la página web y lo que me dijeron en la frontera. Yo vine hasta acá porque supuestamente aquí iba a obtener mi visa al llegar y lo que han hecho es burlarse de mí. No he almorzado, me trancaron la puerta en la cara, no me quieren decir cuándo me van a deportar. Perdimos el vuelo que compramos, aun cuando ellos fueron los que nos dijeron que compráramos un vuelo para irnos hoy. Y básicamente siento que se están burlando de mí y siento que esto es algo que no se merece absolutamente nadie. No hay país que valga pasar por esto. No hay país, o sea, si en un país te van a tratar mal así al llegar, no merece ir para allá. O mejor dicho, no se merece ser conocido. Yo no he hecho nada malo. Su deber era decirme, no puedes entrar, el próximo vuelo es en tal hora, tienes que irte en ese vuelo. Si lo pagas tú, lo pagamos nosotros. Ok, pero no tengo respuesta. Le pido, por favor, denme una respuesta. Y cada quien me dice cosas diferentes. No sé qué va a pasar conmigo. No sé cuándo me voy a ir. En un momento me dijeron que el miércoles. Otra señora me dijo que hoy sale un vuelo, pero que la decisión no la toman ellos, sino el jefe de la policía. Y ahorita que fui a intentar hablar con el jefe de acá,
me abrió la puerta, me dijo estoy comiendo y me la trancó en la cara. Entonces... Ahorita nos dijeron que nos íbamos a quedar 3 días más en el aeropuerto hasta el miércoles, que es el próximo vuelo que sale con la misma aerolínea con la que vinimos a Senegal hacia Mauritania. Aunque anoche nos habían dicho que compráramos un vuelo y lo compramos hoy, nos hicieron perder el vuelo. Creo que estaban demasiado molestos porque no accedimos a pagarles nada y nos vamos a quedar. Al parecer no hay otra alternativa. Llamé a la embajada de Portugal y me dijeron que podían interceder por mí, aunque yo en verdad puedo salir al país sin ningún problema porque con mi pasaporte portugués me sellaron, pero si intentaban interceder, luego ellos no podían hacer nada por Valerie y estas basuras podían tomar venganza en contra de Valerie, que tiene el pasaporte venezolano, y obviamente ninguna embajada intercedería por ella, porque intentamos llamar a muchas embajadas de Venezuela y la única que contestó... Por un caso de un venezolano, no me está permitido. Ok, Si te entonces pueden si dar en el número. país en donde... Entonces una pregunta, si en el país en donde estoy no hay consulado venezolano, estoy a la deriva de Dios. Sí hay. Todos los países, si no lo hay, debe tener una concurrencia, por lo menos en Que nos dé el Croacia no hay número. consulado, pero yo asumo la competencia de la comunidad venezolana de Croacia. ¿Ves? Si nos puede Todos conectar los con esa países, otra persona. toda la comunidad venezolana en todos los países tienen un consulado que tiene jurisdicción sobre eso ahí. ¿De acuerdo? Ok, ¿me puedes ayudar entonces a conseguir algún número de teléfono de cualquier jurisdicción en Senegal? Cónchale, hermano. Y le tranqué el teléfono, obviamente súper molesto y angustiado, sobre todo angustiado. Así que no sabemos qué vamos a hacer. Ya son las 8 de la noche del segundo día en el aeropuerto y todavía nos quedan 2 días al parecer. No se imaginan todo lo que hemos pasado en menos de una hora. No se imaginan. O sea, Hicimos un cambio de planes radical, o bueno, esta historia dio un giro radical porque al hablar con amigos travel bloggers nos enteramos de que esta situación es súper común en Senegal. De hecho hay travel bloggers muy famosos, que no vamos a decir los nombres para no meterlos en problemas, que han pasado por la misma situación, que los han retenido 4 días en el aeropuerto. Por suerte, después de haber pasado por estas incómodas situaciones, pudieron resolver, conocer a gente y que los ayudaran, y así nos pasó a nosotros. Pudimos contactar con una de las víctimas de esta común situación acá en Senegal. y víctimas porque de verdad que es terrorífico. Es terrorífico lo que hemos estado viviendo. Terrorífico. El hecho fue que vino un señor muy amablemente a ayudarnos y nos dijo, mira, tú sí te puedes ir del Hicieron país. cambio de turno. Exacto. Cambio de turno. Eso fue O sea, lo- todos se fueron. Todos los que estaban ayer y esta mañana, todos se fueron. Exactamente. Y llegaron gente nueva, yo me levanté, no habíamos almorzado y le pregunto si podíamos comer algo. El señor se queda como sorprendido y nos dice, sí, claro. El señor nos dice, ¿por qué no se han ido? Están esperando el vuelo como gratis que te tiene que dar la aerolínea si te deportan. Y yo, y que no, de hecho compré un vuelo a Gambia esta tarde, ¿y por qué no los dejaron montarse? Y les dije... Y el señor nos dice, ¿y por qué no los dejaron montarse en el avión si solo se estaban yendo del país? Y les dije, no sé, debe ser porque no les quisimos pagar cuando me pidieron la plata en el baño. Y me dijo, no. ¿Y perdiste el vuelo? Y le dije, desafortunadamente. Y me dijo, bueno, me gustaría ponerlos en otro vuelo a Mauritania, pero hay que esperar a mañana porque ya hoy no hay más vuelos. Y nosotros, y que a mañana, pero si nos habían dicho el miércoles, o sea, imagínense la tortura que nos estaban haciendo pasar para dejarnos 4 días en el aeropuerto. Es una Lo locura. peor es que solamente querían hacernos sentir mal porque nos pudieron ayudar en todo momento. Nosotros nos pudimos haber montado en el primer vuelo de hoy de Mauritania y ellos simplemente no quisieron. Estaban negados a ayudarnos. Así es. Entonces, bueno, le dije, mira, hermano, yo me quiero ir de este país, literalmente. Me quiero ir al que sea, no importa. Y vimos la cartelera de vuelos. El primer vuelo era a Bruselas, en Bélgica,
y fuimos a una aerolínea a preguntar si habían cupos. Me dijo que ya estaba full el vuelo. Luego había un vuelo a Madrid y también estaba full el vuelo y me dijo, bueno, puedes esperar media hora antes de que salga el vuelo a ver si no llegan las personas. Y yo no quiero correr ese riesgo, me quiero ir hoy. Porque nos iba a tocar volver a dormir en el piso. En el piso, exactamente. Y conseguimos un boleto a Gambia, otros pasajes a Gambia. Los primeros los pagamos en $100 cada uno y estos los pagamos en 250 euros cada uno. O sea, de $200 que gastamos para el vuelo de esta tarde, hoy gastamos 500 euros. Y estamos esperando en la puerta de abordaje. O sea, sin este señor no hubiese sido posible realmente, porque nos acompañó en todo momento. O sea, nos llevó obviamente nuestro pasaporte, porque cuando te van a deportar o cuando te tienes que ir del país, tienes que ir como custodiado, escoltado, como quieran llamarlo. Pero de buena gana, o sea, nos dijo, espero que puedan ir a Gambia, saquen su visa y vuelvan a Senegal, disculpen. Y nosotros... ¿Sabes qué siento yo? Que no hay mucha información sobre todos los procesos que tienes que pasar cuando ocurre este tipo de situaciones, porque yo siento que muchas de las cosas que me hicieron eran... arbitrarias. Sí, inhumanas. O sea, imagínate que no hubiese llegado este ángel a nuestras vidas. Hubiese quedado ahí, ¿cuánto tiempo? 3 días, la cantidad que ellos quisieran, porque no nos respondían. A mí me trancaron la puerta en la cara, o sea, me hicieron así, la puerta en la cara, no me querían dar respuesta. Hasta me puse a llorar desesperada, como por favor, ayúdame, de verdad, ayúdame, dame una respuesta, ¿qué va a pasar conmigo? Y no, o sea, te tienen allí como si hubieses cometido algún delito. Yo no cometí ningún delito. O sea, en todas las páginas sale que yo puedo entrar y pedir la visa al llegar acá. Y eso no es mi error, es error de ellos, es error de este país, que esa información no la tienen colocada bien en su página web, o por lo menos no accesible. De verdad que yo estoy sin palabras, sin palabras. De hecho, ustedes pueden ir y verificar en Wikipedia, pueden poner visa a venezolanos y aparece todos los países que le piden visa a venezolanos. O hay muchas páginas como iVisa que te venden la visa online. Y para este país... Incluso tú puedes poner visas que piden a Senegal y exacto, también sale la lista, exacto. Y también te dicen los que tienen, los que pueden no fue que nos equivocamos, no fue que no investigamos. Entonces, bueno... creo que... Sí, si tienes un problema no hay nadie que te ayude a solventarlo, a menos que tú sueltes billulito. Sí, así es. Y creo que en ningún país, y esto lo voy a repetir porque quiero hacer mucho énfasis, ningún país vale el maltrato. Ni siquiera el nuestro. Ni siquiera el nuestro. Si tienes que pasar por un mal rato para poder conocer ese país, ya te vas a llevar una terrible impresión y vas a categorizar a toda la gente por esas personas que te encontraste en el principio, que dan vergüenza, porque no todo el mundo es así, las cosas no son blanco y negro, pero lamentablemente te quitan las ganas de siquiera seguir intentándolo. Yo ya ni siquiera sé si quiero conocer todos los países del mundo, porque esto para mí es desgastante, agotador. Pero bueno, como dijo Valerie, este video se va a terminar cuando logremos entrar a Gambia. Cuando nos acostemos en la camita, ya sí. A dormir, ya. Así que le seguimos contando cuando no veo la hora, no veo la luz al final no veo ese momento todavía. O sea, yo todavía no me lo creo. Así porque es. Aparte, antes de irnos, el Señor nos dijo, recuerden que la gente de Senegal es la misma de Gambia. Yo, o sea, para que tengan una idea, Gambia es como una lengüita que está ubicada dentro de Senegal. O sea, yo toda no la frontera. sabía si sonreírle, llorar, porque obviamente él es de Senegal, entonces era como que... Ok. Entonces, Bueno. Este viaje no ha terminado. Seguimos contando. Lo estamos logrando. Pareciera que lo estamos logrando, de Ya verdad. hemos dicho esto muchas veces, pero ahora siento que sí, ¿verdad? Ya estamos abordando el avión para irnos de este país. Nunca habíamos estado tan felices de estar montados en un avión. Yo por lo menos nunca había estado tan feliz. Sí, porque además yo odio los vuelos, pero estar acá saliendo... Me sentí en prisión, o sea, presa. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! De tristeza, ahora quiero llorar de emoción. ¡Sí! ¡Ay, qué belleza! Aquí estamos. Qué diferencia, Sí. Todo ha sido tan diferente. Ya les vamos a contar bien. Sí. We are the champion, my friend. No sé cómo es la canción, pero we are the champion. De verdad no puedo creer que estemos acostados en una cama, y no una cama cualquiera.
Estamos en la cama del hotel más lujoso de todo este país. Asimismo, nos dijeron varias personas que conocimos en el aeropuerto, el chofer que nos trajo para acá. No sé cómo, o sea, ni siquiera sé cómo conseguimos la colaboración con este lugar. Qué locura que pasamos de estar durmiendo en el piso del aeropuerto a esta maravilla. Dios aprieta. Muy fuerte. Estos últimos días nos ha apretado, pero mira, que casi nos ha asfixiado. Muy fuerte, pero no ahorca. Sí, y este lugar está súper, súper increíble. Les voy a mostrar por encimita nada más. Miren, miren, por encimita nada más. Pero lo mejor está afuera. Y eso de afuera y para allá afuera, porque tiene para allá afuera y tiene para allá afuera, cosas maravillosas. Eso se los vamos a mostrar en un video exclusivo que haremos de este lugar, de este país, y les mostraremos todo lo que tiene para ofrecer. Ajá, pero resumen breve de cómo fue el ingreso para acá. Súper rápido, súper Sí. sencillo. El avión se volvió a parar en plan camionetica, o sea, autobús, para los que no sepan qué es una camionetica. Dejó a gente y siguió con otra gente a otro país. Ajá, así es. Cuando entramos, te piden 20 euros, pero esta vez es para pagar un impuesto, no porque se les va a quedar el chico. Te dan factura y todo, Sí, exactamente. te dan una factura, no como nos pasó en Senegal. Exacto. Y luego pasas a otra parte donde toman tus huellas dactilares, te toman una foto. Y un formulario un que formulario tienes que llenar. y listo. listo. Sellado el Ya, eso fue pasaporte todo. y te vas. Y ves la diferencia en la actitud de las personas. Son muy amables, te sonríen. Cuando entregamos la tarjeta de vacunación, todo perfecto, no nos pusieron trabas, ni excusas, ni nada. Nos sí. preguntaron dónde nos íbamos a hospedar y qué íbamos a hacer en el país. Dijimos que nos íbamos a hospedar en este lugar y que íbamos a hacer turismo y Chao. Chao. ya. Si este es tu primer video en el canal, te sugiero que veas el resto de los videos, porque en verdad no solemos hacer videos así de los 250 videos, 200 y pico videos que tenemos en el canal. Pero es que esto fue una novela, o sea, Leonardo Padrón mandó a escribir este guión. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, esto fue una película. Yo me sentía en una película de esas de suspenso, acción, drama, horror, Literal. terror en la noche, no Sí, sí. sé. Yo O me sea, sentía en una mezcla de Alerta Aeropuerto con Cosita Rica y algo así, porque fue una locura. Pero bueno, como les digo, de los 200 y pico de videos, posiblemente tengamos 2 o 3 videos de malas experiencias que hayamos tenido en países, aeropuertos o cosas así. De resto todo es turismo, belleza, lugares maravillosos, probando comida callejera, explorando ciudades, conociendo culturas y todo lo demás. Y creo que está cool compartir estas cosas que no Sí, son tan buenas, totalmente. porque así ustedes están ya prevenidos de estos países y de cómo funcionan y de qué necesitan para que no vivan lo que nosotros estamos viviendo. Y desafortunadamente ser un viajero no es perfecto. Uno puede tratar de ser un turista, reservar un tour a cada lugar a donde va y tener como una vida así soñada que realmente no existe. Pero nosotros somos viajeros y contamos todo lo que nos pasa. Lo bueno, que es la mayoría de las veces, y lo malo, que también pasa a veces. No tenemos por qué callarnos, ocultarlo ni nada, sino más bien contarles nuestra experiencia y quizás ustedes también previenen que les pasen cosas horribles. Pero bueno. Así termina la trilogía de Senegal, el terror del aeropuerto. Chao, locos. Los Ya amamos. no sé ni qué estoy diciendo. Gracias por quedarse ya hasta no acá. sé.